Y antes Él es el que es paciente con nosotros. Es muy fácil ser paciente con el Señor. Este fruto del Espíritu Santo habla no solamente de la paciencia que debemos tener en las distintas pruebas, en las dificultades, permanecer confiando en el Señor, sino que también habla de la paciencia con el hermano. Y ahí es donde se complica. Dios es digno de alabar, pero el hermano, vemos al hermano, no, sí no. Quizá cuando hemos pasado por pruebas, cuando hemos pasado por tiempos difíciles, quizá nuestro corazón está inquieto, nuestro corazón está en muchas ocasiones cargados, como que no podemos esperar, creemos que no podemos esperar. Pero ¿qué pasa cuando vamos a orar? Cuando vamos a hablar con el Señor, ¿cómo salimos? Tranquilos, en paz, y eso nos ayuda a desarrollar paciencia. Ir delante del Señor nos ayuda a desarrollar paciencia. Así que la paciencia, podríamos decirlo, la paciencia con el Señor se desarrolla si yo estoy en constante comunión con el Señor. Pero la paciencia con mi hermano, si yo estoy enojado con mi hermano, algo me molestó y voy y me acerco y encima me responde con 3 piedras en la mano, es lo opuesto. Yo ir a orar, a hablar con el Señor, me llena de paz, me llena de confianza. Pero quizá muchas veces ir a decirle a mi hermano, eso no está bien, va a generar conflicto, va a generar, pero usted qué habla, si usted, tantas cosas que se ven. Y la paciencia se manifiesta no solamente en el permanecer confiando en el Señor, sino también en el trato con el hermano. Y el énfasis de Gálatas, por lo que vamos a ver, no está hablando tanto de fruto hacia el Señor. Ese fruto se manifiesta hacia el hermano. Entonces la palabra original que traduce paciencia en este contexto del fruto del Espíritu Santo se compone de 2 partes. La palabra original es macrotimia. Se compone de 2 partes, macros, que significa largo o extenso. Entonces, hay 2 divisiones o 2 partes que componen esa palabra. Una significa extenso, largo, y timos, que se traduce como ira o temperamento. Siempre recordamos, y con alegría nos recordamos, que el Señor es lento para la ira, es decir, tarda en airarse, demorado. Si nosotros pensamos en nuestra vida, podemos decir que el Señor ha sido totalmente paciente con nosotros. Eso significa la palabra original. ¿Cómo se aplica? Se aplica en tu relación con el hermano, con los distintos hermanos. No con el hermano que es bastante maduro, porque quizá ahí no voy a necesitar paciencia, antes él me va a edificar a mí, pero sí con el hermano conflictivo, el hermano que uno dice, pero no entiende, cuántas veces no entiende, pero sigue lo mismo, pero ¿qué pasa? Hay otros que dicen, larga es la paciencia. En sacar la ira va a demorar muchísimo, así como el Señor lo ha sido con nosotros. Entonces, la paciencia no solo se refiere a la capacidad de soportar en situaciones difíciles, porque eso es la paciencia en el Señor, soportar confiando en Él y esperar tranquilos, con gozo, con paz. Pero a nivel de iglesia es la disposición de ser comprensivo y perdonador hacia los demás. No es solamente aguantarme la ira, no es solamente eso, es que si me dicen algo que no me agrada, voy a ser comprensivo y voy a ser perdonador, voy a ser amable. Paciente no es el que demora en gritar, paciente es el que le puede decir muchas cosas, y va a tratar por extenso tiempo, que debería ser para siempre, tratando con amor, respondiendo de buena manera, comprensivo, tratando de buscar restaurar al hermano. Entonces, este es el fruto de la paciencia. ¿Cómo estamos con el fruto de la paciencia?
Porque quizás somos pacientes con las personas de la comunidad con los que somos más cercanos, ¿verdad? Pero los que no, ¿por qué no me estoy acercando a mi otro hermano? No es que choco con esa persona, entonces ahí no está el fruto. El fruto no se desarrolla fuera de la comunión con el hermano. Antes, el fruto del Espíritu Santo se desarrolla en comunión con el hermano y en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el hermano me va a poner a prueba y el Señor me va a fortalecer, Solamente tenemos comunión con el hermano, pero no comunión con Dios. Me han dicho, queda solo ese salón, no se aguantan las personas. Porque es normal, en una iglesia hay desacuerdos y es normal. Quizá tenemos una perspectiva de una iglesia, de que es una iglesia, pensamos en paz, alegría, armonía, sonrisa va, sonrisa viene. Y si vamos a la iglesia primitiva, ¿qué encontramos? Problemas. Pablo discutiendo con Pedro, hipócrita, está todo como un hipócrita, ¿qué le pasa? Frente a todos. Pablo no quiso servir con Marcos, dijo, no, si él va yo no voy, llévenselo para otro lado, yo no sirvo con él, porque él me abandonó. O sea, no era una iglesia de santos que se amaban y realmente era gente que se perdonaba, que seguía adelante y que todos buscaban lo mismo, servir al Señor. A pesar de que podían haber encuentros entre las personas, pero eran solucionados, y eso es lo importante. No estoy diciendo no pueden haber en algún momento un conflicto, porque siempre los va a haber, lo vemos desde la iglesia primitiva, pero lo que sí no puede haber es que este conflicto permanezca. Pablo escribió cartas para decir, por favor, filipenses, agarren a Evodia y a Síntique y pónganlos de acuerdo, no pueden estar en división. No estoy justificando los desacuerdos, pero estoy diciendo que eventualmente pueden pasar y somos llamados a permanecer amando al hermano, a reconciliarnos, no a tener ese corazón duro. Teniendo esto en cuenta, la paciencia como fruto del Espíritu Santo se revela en los tiempos difíciles, confiando y permaneciendo en paz en el Señor, y hacia mi hermano, todos los hermanos, respondiendo de una forma comprensiva, tranquila, sin perder la paciencia, sin recurrir a la ira, sin responder con sarcasmo, porque creemos que ser paciente es quedarme callado. No, ser paciente es permanecer en amor, Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar un tiempo. La persona que tiene a su lado, que quizá tenemos confianza, quizás no. Espero que lo que digamos no salga de esas dos personas y es madurez de todos nosotros, pero pensemos por un momento qué cosas tengo yo que pueden afectar la paciencia de mi hermana. Una sola cosa. ¿Sí? Ejemplo, yo, lo digo a todos, yo soy olvidadizo. Quizá usted me está hablando y si yo estoy en otra cosa, digo sí, no le estoy prestando atención, porque yo solamente me pasa mucho. Choco, me dijo, cuando me dijo, eso choca. Entonces cada uno dígale a la persona que tiene al lado que una sola cosita que usted tiene que puede causar impaciencia o puede afectar la paciencia del hermano.
Estela puede comentarle a Graciela el tema puntualmente. Sí. ¿Listos? En una sola cosa, por favor, una sola cosa. ¿Qué es importante con esto? El decirlo es importante porque debemos reconocerlo, ¿sí? Ahora, la persona que escucha, ¿qué debería hacer? Debería aprender, sí, ya se puede sentar. Debería aprender que cuando vea esas actitudes en mi hermano, voy a ser paciente. ¿Listo? ¿Por qué voy a ser paciente? Porque yo sé que mi hermano ya lo reconoció, que mi hermano lo reconoce y está en el proceso de trabajar en ello, ¿sí? Y por parte de la persona que lo dijo, pues el compromiso es trabajemos en eso. Ya lo reconocemos aquí en público. Ahora, no puede ser, no, yo hace un año les dije que no les ponía cuidado, sigo en lo mismo. No, debo procurar diligentemente trabajar en eso. Algo que dijo Pablo, que está en un versículo que creo que recuerdo todos los días, hablándole a la iglesia, les dijo, ustedes hermanos, no sean gravosos para los demás, es decir, no sean pesados. Aunque somos llamados a tener paciencia, eso no quiere decir que yo voy a tratar a el nivel como yo quiera porque ella tiene que aguantarme. No sean gravosos. Aprendan a actuar de tal forma que sea agradable el trato con usted. Muchas veces actuamos como queremos. Dices, pero usted debe tener el fruto del Espíritu Santo, usted es cristiana, tiene que aguantarme. Pablo dice, sí, pero usted no tiene que ser gravoso, no tiene que ser pesado, no tiene que ir a traer cosas que van a afectar al otro porque sí. Entonces, primero debemos ser pacientes con los demás y segundo, no seamos gravosos, procuremos no ser pesados para el otro. ¿Por qué? Porque quizá en ese momento, no sé, algunos dirán, no, en ese momento mi vida está como tranquila, es fácil soportar al hermano, pero quizá hay días en los que todo está al revés, y todo se cierra, que estamos estresados, estamos angustiados, y llegamos aquí a que nos traten a las patadas, a que nos hablen como quieren, a que miren, a que eso va a generar más carga. Entonces, es una forma de amar, es no ser gravoso al hermano. Vamos a ir ahora hacia Gálatas. Que hablamos la semana pasada de Gálatas, el fruto del Espíritu Santo. Veníamos hablando de la lucha constante que una persona en Cristo tiene. ¿Cuál es la lucha? Están los deseos de la carne, pero que ya no lo pueden dominar, y está el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, como Samuel lo explicó, es el Espíritu Santo que lo pone en nosotros, no nace de nosotros, viene del Señor. Y cuando tenemos que reaccionar o tomar una decisión, vamos a tener dos opciones: siga su carne o agarre el fruto del Espíritu Santo y aplíquelo. Necesitamos estar firmes, estar en comunión con el Señor para que este deseo del Espíritu Santo sea el que domine en mí. Ese es lo que hemos venido hablando, y se manifiesta el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, que eso lo estamos viendo al final de cada reunión, cada uno. Hasta aquí Pablo habló del Evangelio, cómo se aplica, ¿verdad?
¿Qué pasa? Pablo en los primeros 4 capítulos prácticamente estaba haciendo una defensa doctrinal. Primero, de su autoridad, y segundo, de la salvación por gracia. ¿Cómo es salva una persona? Cuando se arrepiente, cuando pone su fe y su confianza en Cristo Jesús, y cuando viene a Él en arrepentimiento y le dice: confío en que gracias a lo que tú has hecho me has salvado. ¿Qué pasa en ese momento? Es salvo. Así haya hecho todo lo malo durante toda su vida, por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Cristo, tenemos perdón de pecados. No es la salvación méritos, no es un premio que recibimos por obras, es por fe y es inmerecido, por eso se llama gracia. Se lo dan al que no lo merece y nosotros no lo merecíamos. ¿Qué pasa después de ahí? ¿Viene el Espíritu Santo a nosotros? Bueno, hay una discusión que no vamos a entrar en la discusión, si antes de creer, si después de creer. Viene la conversión, y la conversión se da por la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros nos arrepentimos, creímos en el Señor, el Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento, la regeneración, es decir, nos quita esa esclavitud del pecado y nos da una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza se deleita en el Señor, en buscar al Señor. Las cosas que antes no me agradaban, ahora me gustan. Inicialmente, lo cuento, cuando yo empecé a asistir a una comunidad, de una iglesia, yo llegaba después de la alabanza porque no me gustaba. Yo sé, no mucho tiempo de pie, yo me canso. ¿Por qué? Porque iba porque decía: es bonito lo que hablan, pero humanamente a mí me cansaba estar de pie. Ya después con el Señor, no, cantemos más. No, uno ya no lo ve como una carga, sino como un deleite. Lo mismo la oración. Antes era un rezo y uno lo hacía lo más rápido que pudiera para cumplir y ya. Ahora, si uno se mete, me agarré tarde. ¿Por qué? Porque uno se mete y disfruta. Estos son los deseos del Espíritu que empieza a poner en nosotros. Y por otro lado, los deseos de la carne ahora me duelen. Aunque quizá los quiero hacer, mi carne los quiere hacer. Si yo hago algo que la carne hace, como engañar, mentir, etcétera, etcétera, me va a doler, me va a sentir incómodo. Y es el Espíritu Santo diciéndome: no, usted es hijo, hija de Dios, usted no debe vivir de esa misma manera, porque Cristo murió por usted para que viviera en vida nueva y andara en las buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces empieza esa lucha. En nuestra comunión con Dios, diría yo, conocer al Señor, enamorarse del Señor, es muy fácil, porque no hay nada malo en el Señor. Cuando yo voy a la Biblia y me meto de verdad a ver la vida de Cristo, la obra de Cristo, uno cierra la Biblia y dice: Señor, el Señor es glorioso, el Señor es digno. El problema, y entre comillas el problema, está cuando voy a los otros hermanos. ¿Por qué? Porque no todos andan igual, porque no me entiendo con todos, porque quizá queriendo todos lo mismo, chocan por cosas que no deben tocar, porque aunque el Señor está trabajando en mí, en ciertos procesos de mi vida, mi hermano no entiende eso, y llego y empiezas a señalar, y a criticar, y a mirar mal, y a hablar a los otros mal de mí. Se puede ver en las comunidades, se puede ver, y la gran mayoría de las cartas que Pablo escribió eran por esos problemas en las iglesias. Entonces, el Evangelio no termina en la cruz. Después de la cruz, Cristo resucitó, venció el pecado, es decir, quitó el poder del pecado en nosotros y nos dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Vayan y hagan discípulos. Es decir, hacer discípulos es en gran parte convivan. En Marcos, cuando Jesús seleccionó a los 12, dice que Jesús de todos
seguidores que tenía, llamó a 12. Dice, y él los escogió para compartir con ellos, para vivir con ellos y para enseñarles. Es decir, no hay crecimiento, no hay discipulado, sino hay comunión con los hermanos. ¿Por qué decimos todo eso? Porque es lo que vamos a ver hoy. Terminamos en el versículo 25 del capítulo 5, hablando sobre contra los frutos o contra el fruto del Espíritu Santo no hay ley, ¿verdad? Vamos a Gálatas 5:26. Estamos en el texto inmediatamente después de que Pablo les dice, este es el fruto del Espíritu Santo y así deben vivir. Luego de eso viene con una advertencia. Capítulo 5, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ese es el enfoque de hoy. Cumplir así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Tengamos claridad, versículo 5 del capítulo 6. ¿Quién lo lee fuertemente? 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Dice, ¿cada uno qué? Llevará su propia carga. Dice, cada uno llevará su propia carga. Ese versículo lo he escuchado por años a las personas y nos encanta humanamente. Ahora, leamos el versículo 2 de este capítulo. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Llevad qué? Los unos las cargas de los otros. Pero al fin, ¿qué? ¿Al fin llevo las de los demás o al fin cada uno es responsable de la propia? Porque a nosotros nos encanta decir, cada uno tiene su carga, esa es su responsabilidad. Esa interpretación nos gusta. ¿Por qué? Porque nos hace independientes. El Señor y yo. El hermano, que mira a ver, vamos a ver un poquito más, porque habla de eso, porque en el original la carga del capítulo 2 significa carga. Del capítulo 5, aunque se traduce en unas versiones como carga, en otras versiones se traduce como responsabilidad y habla de dos temas totalmente distintos. Entonces vamos al capítulo 5, versículo 26. Pensamos antes decían, no, la salvación es personal, cada quien que se resuelva. Hoy en día nos damos cuenta que la salvación sí es personal, pero las acciones y los hechos comunes van de la mano con lo que el Señor enseñó. Y es que los inconvenientes que tengan mi hermano también son mi responsabilidad. Dice en Corintios que si una parte del cuerpo se duele, todos los demás se deben doler.
Es decir, si mi hermano está triste, yo voy a ver su aflicción y también me debería doler. No indiferentes, como nos gustaría, ¿no? Y antes de ir al texto, recuerdo, después de que Jesús dio el discurso más largo que ha dado, terminó diciendo algo. ¿Cuál fue la última enseñanza que dio después del Sermón del Monte? Los 2 cimientos. Dijo, aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica es un hombre sabio, porque edifica su casa sobre la roca. ¿Quién es esa roca? Cristo. Pero el que escucha mi palabra y no, es un hombre insensato. ¿A qué voy con esto? Todo lo que escuchemos aquí, quizá muchas cosas nos van a gustar, quizá vamos a decir amén. Quizá otras, no, amén no. Amén no. Pero independientemente nos guste o no nos guste, el llamado es el mismo. Vivamos la palabra de Dios. Porque somos muy selectivos. Para muchos textos somos selectivos. Es decir, si nos pusieran a escoger versículo 2 o versículo 5, la mayoría diríamos el 5. Y no busquemos el contexto, solamente el 5, cada uno su propia carga. Pero el Señor dice, no, es el versículo 2. Los unos deben llevar las cargas de los otros, entre todos llevan las cargas. La vida cristiana no se vive Dios y yo, aunque es el fundamento de mi comunión con el Señor. Pero el ejercicio real, la evidencia, es mi hermano. Jesús, cuando dijo nunca los conocía, hacedores de maldad, ¿por qué nunca los conoció? Porque dijo, yo estuve enfermo y no me visitaron, estuve en la cárcel, no me visitaron, no han dicho, no tuvieron cuidado de mí. ¿Qué le respondieron? ¿Cuándo pasó eso? ¿Usted ha visto al Señor enfermo? ¿Alguno de nosotros ha visto al Señor enfermo? No. Pero el Señor dijo, por cuanto uno de sus hermanos estuvieron enfermos, estuvieron en la cárcel y no hicieron nada con ellos, es como si me lo hubieran hecho conmigo. Y a los que los bendijo, que dio la bienvenida, les dijo, porque yo estuve enfermo y ustedes me visitaron. ¿A qué se refería? A los hermanos. La vida cristiana no es solamente relación con Dios, y es fundamental, debe ser nuestro motor, nuestra ancla, pero también es importante amar al hermano. La iglesia se construye así. El Señor, el Espíritu Santo, después de que una persona cree, viene y da dones, reparte dones. ¿Para qué reparte dones? Para edificar al otro. No para el don que Dios me dio, no es para mí, es para el cuerpo de Cristo. El don que Dios puso en ella no es para ella, es para que ella lo vea a los demás. Si ella se aparta, estaría faltándole al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecirnos por medio de los dones en ella, pero ella no quiere darlos. Así nos puede pasar a cada uno de nosotros. Somos llamados a servirnos unos a otros. Debemos tenerlo muy claro. Acá tenemos solamente siervos. Nadie es más que nadie. Nadie merece pleitesía. Nadie merece más que el otro. Pero también es muy importante entender, y permítanme explicar lo que voy a decir. Todos somos siervos del Señor, pero yo no soy sirviente de mi hermano. ¿A qué voy con eso? Quizá muchas veces llegamos acá a la iglesia y creemos que el que debe hacer en la iglesia es alguien, ¿no? Un ejemplo que puede parecer tonto. Llegué y está sucio. Alguien tiene que limpiar. Debe haber una persona que sirve limpiando. Yo no voy a limpiar. Necesito agua. Alguien me tiene que traer agua. Por favor, alguien tráigame agua, sírvanme. Ahí convertimos al hermano en sirviente. Y no es el deber. La idea es que lleguemos acá y digamos, ese es nuestro lugar. Y todos nosotros somos llamados a cooperar, a hacer, no a esperar que me sirvan, sino a servir.
porque digo que no soy sirviente y no es por un tema de orgullo, porque el Señor nos llama a servir a los demás confiándonos de nosotros mismos, pero no puede haber en nosotros una actitud, un pensamiento de que el hermano debe servirme y humillarse y callarse y aguantarme. No, eso es mentalidad de que yo soy más y que él es mi sirviente. Los siervos somos todos nosotros. Ahora sí, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Versículo 1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Acá Pablo está diciendo algo que uno dice, pero el 26 no tiene nada que ver con el 25, porque el 25 está hablando de los que son guiados por el Espíritu. Pablo está diciendo, cuidado, nuestra buena comunión con el Señor, el ver que andamos en cierta medida obedeciendo al Señor conforme a lo que Él ha mandado, nos puede engañar, nos puede causar ego, nos puede causar orgullo, nos puede causar vanagloria. Y entonces eso va a causar que yo mire a mi hermano y me sienta superior. Mira a mi hermano, me sienta, yo sí oro, este se nota que no ora, este se nota que no lee, este se nota que no ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo de la paciencia. Y ahí el Espíritu Santo nos diría, pero usted no tiene humildad. Lo que está diciendo el texto es, cuidado, que ser guiados por el Espíritu Santo es el mandamiento, es lo que Él nos manda, pero nuestro corazón nos va a tratar de engañar al hacernos sentir buenos, superiores, mejores. ¿Qué pasa con esto? Una persona que se siente así, cuando llegue un hermano y lo vea pecando, ¿cómo lo va a tratar? Una persona que se siente orgullosa de su santidad, de su caminar con el Señor, no tiene misericordia. Hay un texto, Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual el que no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Listo. Entonces, aquí está hablando de Cristo. No vamos a entrar en el texto en profundidad, pero está mostrando que Cristo se hizo hombre. Dios se hizo hombre para venir y ser misericordioso, mostrar misericordia y compasión con nosotros. Algo que me llama la atención, dice que el Señor Jesús no se avergüenza ¿de qué? De llamarnos hermanos. Él no se avergüenza. Nosotros, ¿qué sentimos por el hermano? Y ese hermano, tengo por aquí el texto. En la cultura judía, el concepto de hermandad era muy importante. No es como hoy que decimos hermano al que sea, ¿verdad? Hasta cuando estamos bravos, decimos, pero hermano, ya. No es ese uso como tan básico que nosotros le damos a la palabra. No se le decía a cualquiera. El concepto de hermandad era muy especial, implicaba un fuerte sentido de lealtad y apoyo.
lealtad y apoyo. Y el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es decir, el Señor está diciendo, yo no me avergüenzo de ustedes y los voy a ayudar, los voy a apoyar. ¿Qué haríamos nosotros con el hermano? En ese mismo capítulo, otra persona, por favor, lee el versículo 17 y 18. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Listo. Dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos, y con hermanos está diciendo, tienen mi lealtad, tienen mi ayuda. Versículo 17 y 18 dice, Cristo también padeció, Cristo también sufrió, Cristo pasó muchas de las cosas, por no decir muchas más cosas de las que nosotros pasamos. Él fue tentado en todo, Él fue tentado en todo, y por eso Él es poderoso para ayudar, para socorrer a sus hermanos cuando están en tentación. ¿Qué hace Jesús cuando alguien está en tentación? Ayuda, socorre, es leal. ¿Qué hacen los hermanos en la iglesia? Señalan. ¿Por qué pasa esto? Porque hay orgullo, porque nos sentimos mejores o no nos sentimos mejores. Quizás decimos, no, yo soy malo, pero mi hermano es peor. También hay una falsa humildad. ¿Y qué hace la falsa humildad? No se eleva, pero sí baja al otro. Entonces, luego del llamado de vivir por el Espíritu, esto no nos debe hacer vanagloriosos, porque podemos ser engañados. Y esa primera parte, versículos 26 del capítulo 5 y versículo 1 del capítulo 6, dan primero una advertencia contra la vanagloria de la obediencia. Somos tan perversos que aún obedeciendo nuestro corazón nos engaña, nuestro corazón nos vuelve orgullosos. No tenemos de qué avergonzarnos. Nuestro corazón hace hasta de las obras una excusa para hacernos sentir mejores que otros. Tengamos cuidado cuando nos dedicamos al Señor, cuando buscamos del Señor y vemos a un hermano que no anda bien o que anda con cosas que decimos necesita cambiar eso. Cuidado con nuestro corazón, porque nuestro corazón lo primero que va a decir, usted sí no hace eso, usted ya está bien en esa área. Y Pablo está diciendo, no, porque ustedes pueden caer en lo mismo y debemos ser conscientes de que nosotros podemos caer en lo mismo de lo que vemos en los demás hermanos. A nuestro corazón no le gusta compararse con Cristo, porque se humillaría, porque se sentiría indigno, pero a mi corazón le encanta compararse con los demás. ¿Por qué? Porque ese estándar sí lo puedo alcanzar. Porque si yo me comparo con mi hermano, voy bien. Pero si me comparo con el Señor, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber jactancia? De decir, bien, no, que santidad, puro fruto es lo que yo doy. Cuando vemos al Señor decimos, Señor, ayúdame. El Espíritu Santo nos hace mirar hacia Cristo. La carne nos hace mirar hacia el hermano. Tengamos cuidado con esto. La carne nos hace compararnos con mi hermano. El Espíritu Santo me dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Espíritu Santo no nos llama a compararnos con nuestros hermanos. El Espíritu Santo nos llama a mirar a Cristo. Y cuando miramos a Cristo, entendemos que somos indignos, que por más que nos esforcemos,
quizá no vamos a alcanzar ese estándar, pero eso no nos hace desfallecer, eso nos hace mucho más dependientes. Y podríamos poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si, y perdón que ponga a Cristo en este ejemplo, pero ¿qué pasa si yo voy a clavar una puntilla y tengo que clavarlo en esta pared? Le agarro, no tengo herramienta, le doy con la mano y me puedo ensangrentar la mano y quizá la voy a clavar un poquito. ¿Qué pasa si me dan un martillo? Fácil, fácil. Ahora, ¿el poder es mío? No, es el martillo. ¿Qué voy a hacer con el martillo? ¿Lo voy a soltar alguna vez? Ya eso, necesitamos clavar una puntilla. Si no tengo el martillo, no, porque no me voy a desgastar en nada. Ese es el Señor. El poder no está en nosotros, aunque nosotros nos dedicamos a Él. Él es el que nos transforma, Él es el que nos cambia, Él es el que nos sostiene, no son nuestras fuerzas. Y es lo que Pablo dice en el versículo 6:1. Tengan cuidado, porque si ustedes son así, consideren que ustedes podrían estar también en esa posición. Cada creyente tiene una carrera por delante, una comunión especial, abundante, rica en el Señor. Todos nosotros tenemos un llamado. Primero, permanecer, dedicarnos al Señor. Y esa forma de yo vivir, esa forma de tener comunión con Dios, quizás para todos no es igual. Ahora, todos vamos a participar de la oración, todos vamos a participar de la lectura bíblica, del estudio, de la meditación de la palabra, pero quizá puede decir una persona, yo disfruto más la oración. Eso no quiere decir que no vaya a estudiar la Biblia. Otra persona dice, no, yo disfruto más el leer, porque cuando yo estoy leyendo siento como el Espíritu Santo empieza a abrirme, a quitarme como una venda y a mostrarme tantas cosas allí. Otra hermano dirá, no, a mí la oración, yo cuando estoy orando es como el Señor consolándome, como el Señor guardándome, limpiándome. Me gusta ese tiempo. ¿A qué voy? Todos tenemos una forma de tener comunión con el Señor distinta. Quizás la forma del Señor tratar a cada uno de nosotros es distinta. Eso no me puede llevar a juzgar. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una comunión con el Señor. Ahora, regida por la palabra de Dios. Eso es importante. No estoy hablando de cada uno haga lo que quiera, no. Pero cada uno tiene su forma de entender la voz del Señor. El Señor a todos no nos habla de las mismas maneras. Quizás algunos son más entendidos viendo las señales que el Señor le está dando, viendo las puertas que está abriendo. Quizá otros el Señor viene a su corazón y pone como esos deseos por donde tiene que ir. Eso cada uno de nosotros lo tiene que descubrir. Y haríamos mal en pararnos aquí y decir, mi hermano, acuéstese a dormir porque Dios habla en sueños y que Él le muestre todo. Es verdad, puede que el Señor hable en sueños, pero puede que Caro nunca en su vida vaya a recibir por medio del Señor un mensaje así. Caro va a decir, no, a mí solamente me habla por la Biblia y todo lo que el Señor me habla, eso sí, tiene que estar alineado a la Escritura. El Señor tiene una forma de hablarnos a cada uno de nosotros. Los que tienen varios hijos, yo no lo podría decir, pero los que tienen varios hijos yo creo que entienden esto. Mi hijo tiene una forma de entender que si le hablo hacia el otro, no me sirve. A él lo tengo que tratar de otra forma. A él lo tengo que arriar, a este lo tengo que frenar, pero con cada uno tengo comunión. Así es el Señor. Así es el Señor con nosotros y eso no nos puede causar señalar, porque es que el otro no tiene la misma percepción que yo tengo, no. Ahora, lo que vine a hablar en el versículo 1, ¿qué pasa cuando se encuentra a un hermano en pecado? Porque aquí está diciendo, si sorprende a alguien en una falta. ¿A quién está hablando este texto? Alguien podría decir, no, el que está en una falta no es cristiano, porque es la fácil de nosotros decir,
ese no es cristiano de verdad, porque si fuera cristiano de verdad no andaría así. Pablo está diciendo, si usted encuentra a su hermano en una falta, en un pecado, ¿qué tiene que hacer? Entonces lo primero, le está hablando a cristianos, como lo dijimos al principio, la iglesia, claro, cuando venga el Señor va a ser pura y sin mancha, porque sus cuerpos van a ser transformados y todo sombra del pecado va a desaparecer. Pero aquí tenemos que tener paciencia. Paciencia. ¿Por qué? Primero, porque todos pecamos. Segundo, porque no todos, y ahí sí, no todos los que se congregan necesariamente son cristianos realmente. Hay gente que le gusta, que se siente bien, pero no ama al Señor, pero no ama a su hermano. Entonces necesitamos desarrollar paciencia, y Pablo está diciendo, si ustedes ven a alguien que comete pecado, ¿qué tienen que hacer? Primero, restaurar. Y es muy importante eso. A veces pensamos que alguien pecó y lo vimos, es que el Señor no deja nada en las tinieblas, todo lo saca a la luz. Si ve hipócrita, arrepiéntase. Esa es nuestra forma de restaurar. Pero, ¿qué llama el Señor a hacer? Y pensaba en los encuentros que el Señor tuvo con la adúltera, ¿recuerdan? Que todo el mundo la quería apedrear. Y algo que me llama la atención es que el Señor se quedó solo con ella. Es decir, si ahí estaban los discípulos, ellos también agarraron piedras. Pero la Biblia no lo deja claro, ¿no? Entonces no vayamos más allá, pero el Señor fue el que se quedó solo con ella. Restaurar no quiere decir ocultar la verdad. Restaurar no quiere decir no mirar el pecado. Jesús usó la verdad y fue firme, pero esas personas sintieron que Él las amaba. ¿Por qué? Porque no buscó hacer público su pecado, buscó ayudarlo, buscó ir a su corazón. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Jesús no buscó como menospreciar a los pecadores, todo lo contrario. Diríamos, a la mujer adúltera le evitó el escarnio público. A la mujer samaritana fue y le habló cuando estaban solos los dos. Y no puede ser el sentir de nosotros restaurar, hacer quedar mal, hacer quedar en vergüenza a alguien. Hay unos escenarios donde dice, si tu hermano peca contra ti, habla con él, si no lleva un testigo, si no lleva a la iglesia, bueno, pero eso es otra cosa. Es alguien que pecó contra mí, que después lo tocaremos, ahorita no es el tiempo. Pero aquí lo que está hablando Pablo es, si yo encuentro a mi hermano pecando, tengo que restaurarlo. ¿Y restaurarlo cómo? ¿Con dureza? Firme, sí. ¿Con la verdad? Sí, no la vamos a cambiar, pero con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué espíritu de mansedumbre? Porque dice, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que si yo veo a alguien que cayó en X, lo primero que yo voy a pensar, yo podría estar ahí y lo voy a ayudar. No voy a decir, eso le pasa por carnal, eso le pasa por andar en la carne, eso se debía venir. Somos dados a eso. Jesús buscó guardar a los que se acercaban a Él. Algo que me llama la atención del hijo pródigo, yo creo que todos sabemos la historia. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Pidió su herencia, se fue. Después de irse, ¿qué pasó? Despilfarró todo. Después de despilfarrar todo, le tocó buscar trabajo cuidando cerdos. Y para un judío cuidar cerdos era lo peor que podían hacer. Muchos preferían morirse de hambre porque era totalmente indigno cuidar cerdos. Y peor que cuidar cerdos, quería comer
de lo que comían los cerdos porque no tenía nada más. Después de que él dijo, pero ¿qué estoy haciendo? En mi casa los que trabajan para mi padre viven mucho mejor. Voy a ir, voy a pedir perdón, le voy a decir, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Permíteme trabajar como uno más, como un esclavo. Yo sé que no merezco ser hijo por lo que hice, permítame ser uno más. ¿Qué cuenta la historia cuando el muchacho venía lejos? ¿Qué hizo el padre? Salió a correr a recibirlo. Según el Talmud, había una costumbre. ¿Qué es el Talmud? Tenemos la ley, ¿verdad? El Talmud es la interpretación de esa ley que los judíos daban. Y aparte de la interpretación, todas las tradiciones que ellos establecían para el pueblo. Entonces a ellos dieron como una ceremonia. Si un hijo, antes de que su padre muera, quiere quitar toda su herencia, es indigno. ¿Qué tiene que hacer la aldea? Cuando el hijo tome todo y se vaya, salgan todos a sus casas y háganse como un matero, una vasija de barro, porque ese hijo va a volver, porque lo que está haciendo es de maldición, es digno de maldición. Esperen, tengan ahí la vasija, y cuando ese hijo regrese y ustedes lo vean a lo lejos venir, salgan todos a recibirlo y salgan con el matero, con la vasija. ¿Qué tienen que hacer cuando el hijo llegue? Tiren toda la vasija al piso y maldíganlo. ¿Por qué? Porque no merece ser hijo. Lance maldición. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? Salió a correr. Antes de que llegaran los hermanos a tirar las vasijas, y lo abrazó y lo besó, y el beso en ese tiempo sellaba el perdón. O sea, alguien podría decir, ya se perdonaron, ¿por qué? Porque dieron un beso. Él lo perdonó antes de que llegaran los demás de la aldea con la vasija y justamente a lanzar maldición. Ahora entendemos que ese hijo pródigo nos representa a nosotros, que decidimos apartarnos del Señor y vinimos a Él. En el contexto original pues está hablando de Israel, ¿sí? Pero en este contexto lo podríamos aplicar para nosotros. Todos nosotros hemos sido esos hijos que han pecado terriblemente y que merecen la muerte, que merecen la maldición, pero el Señor vino a nosotros y nos alcanzó y nos restauró y nos vistió con las ropas de su Hijo amado, y ahora